El planeta es hogar de innumerables ciudades de una belleza extraordinaria. Algunas están situadas en paisajes sobrecogedores, fundiéndose con la naturaleza. Otras surgieron a lo largo de generaciones, impulsadas por la creatividad de los grandes pensadores de la historia. Hoy emprendemos un viaje por las ciudades más bellas del mundo. Exploraremos ciudades famosas y otras tan remotas que pocos conocen y aún menos han visitado. Conocida como la Ciudad Maravillosa, fascina por la exuberancia de su naturaleza tropical. Se encuentra en una estrecha franja de tierra entre el Océano Atlántico y una cadena de montañas escarpadas cubiertas de vegetación. La selva habita la ciudad. El Parque Nacional de la Tijuca es la mayor selva urbana del planeta. La ciudad tuvo que adaptarse a la geografía. Acueductos, puentes y túneles atraviesan las montañas para conectar diferentes zonas. Las favelas ascienden por las pendientes de las colinas. Las playas están rodeadas de montañas, selvas y un entramado de edificios residenciales. Gigantes de piedra natural, como el Pan de Azúcar, se alzan de forma abrupta desde la costa. El Cerro del Corcovado está coronado por el Cristo Redentor, una de las 7 maravillas del mundo. Saint-Malo, Francia. Es una ciudad-fortaleza que parece surgir del mar, rodeada por aguas de un color verde esmeralda. Está en la costa de la región de Bretaña, en el noroeste del país, justo donde el río Reince desemboca en el Canal de la Mancha. Tras fundarse en el siglo XII, se convirtió en el hogar de temidos corsarios que, con permiso del rey, trajeron una inmensa riqueza a la ciudad. La parte antigua está rodeada por murallas medievales, erigidas para defenderla de posibles ataques desde el mar. La bahía registra la mayor variación de marea en Europa. Cuando el agua sube o baja en cuestión de horas, se forman corrientes que provocan un potente oleaje. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La llaman la ciudad madre, porque fue el primer lugar donde se establecieron los europeos en el país. Está situada en el extremo suroeste del continente africano, con el Océano Atlántico a un lado y una cadena de montañas al otro. La montaña de la Mesa es el centro geográfico y espiritual de Ciudad del Cabo. Según el clima, a veces se cubre con un manto de nubes. Trazada sobre acantilados que descienden hacia el Atlántico, la carretera Chapman's Peak Drive está entre los recorridos costeros más impresionantes del planeta. En la playa de Bouldes, a las afueras de la ciudad, una famosa colonia de pingüinos africanos habita entre las rocas. Koute, Montenegro. Se asienta en un rincón tranquilo de la bahía de Koute, rodeada por paredes rocosas. Está encajada entre el mar y laderas montañosas, una ubicación que la hizo muy fácil de defender y un puerto comercial muy deseado durante siglos. Rodeando el centro histórico, las murallas suben por la montaña hasta culminar en una antigua fortaleza. La mayoría de los edificios combinan piedra y detalles venecianos, con contrastes entre la sombra fresca y la brillante luz del sol del mar Adriático. El centro de la ciudad es un laberinto de calles estrechas y empedradas, diseñado para confundir a los invasores. Annecy, Francia. Apodada la Venecia de los Alpes, esta ciudad deslumbra con sus canales que recorren edificios medievales. Estos canales nacen del río Tiau, cuyas aguas provienen del lago Annecy, reconocido por su pureza cristalina. Rodeada por los prealpes franceses, la ciudad despliega 2 caras según la estación, senderos verdes en verano y una estación de esquí en invierno. Los edificios datan de la Edad Media y del Renacimiento, con calles peatonales y empedradas, sin edificios modernos que rompan la estética. Chefchaouen, Marruecos. La parte antigua de esta ciudad está casi por completo pintada en una hipnótica gama de azules. Se cree que solo 3 occidentales la visitaron antes de que España tomara el control de la zona a principios del siglo XX. La razón del color azul no está del todo clara, pero se cree que tiene que ver con la llegada de refugiados judíos en los años 30. En su fe, el azul evoca la presencia de Dios. Otras teorías dicen que el color azul ahuyenta a los mosquitos o que ayuda a mantener las casas frescas en verano. Guilin, China. Su fama proviene de este paisaje surrealista, inspiración de incontables artistas chinos durante siglos. En Guilin, las montañas no rodean la ciudad, están dentro de ella. Cientos de picos cubiertos de vegetación emergen del suelo, entre edificios, ríos y parques. A pesar de su tamaño, Guilin mantiene una atmósfera relajada que contrasta con el bullicio de las grandes ciudades chinas. Venecia, Italia. Apodada la Serenísima, se construyó sobre una red de pilotes de madera insertados en el suelo lodoso de una laguna. A lo largo del tiempo,
Los canales han sido las calles de Venecia y las góndolas su forma tradicional de moverse. El Gran Canal está flanqueado por numerosos palacios que pertenecieron a la antigua nobleza veneciana. En pleno centro urbano se abre la Plaza de San Marcos, a la que Napoleón se refirió como el salón más bello de Europa. Enfrente se halla San Giorgio Maggiore, una pequeña isla con una iglesia de mármol blanco. Dubrovnik, Croacia. Destaca por representar de forma casi perfecta una ciudad-estado medieval tardía, con fortificaciones que son una joya de la ingeniería. Durante siglos fue una poderosa república, cuyo lema era, la libertad no se vende ni por todo el oro del mundo. Las murallas son enormes, con vistas del mar Adriático por un lado y de un mar de tejados por el otro. Entre las casas de piedra, las calles relucen por el paso incansable de generaciones, alisadas hasta lucir como mármol pulido. Florencia, Italia. Entre los siglos XIV y XVI esta ciudad dio origen al Renacimiento, con un desarrollo excepcional de las artes y las ciencias respaldado por familias como los Medici. Se estima que el 25% del patrimonio artístico de Italia se encuentra aquí. El Duomo, como se conoce a la Catedral de Florencia, necesitó cerca de 2 siglos para su culminación. Luce una cúpula espléndida, fruto del genio arquitectónico de Filippo Brunelleschi. Sede del poder florentino durante siglos, el Palazzo Vecchio es ahora un museo que conserva su esplendor histórico. Praga, República Checa. Al no haber sido gravemente dañada durante la Segunda Guerra Mundial, su extraordinario patrimonio arquitectónico ha llegado casi intacto hasta nuestros días. El puente medieval de Carlos conecta 2 de los barrios más importantes de la ciudad, la Ciudad Vieja y la Ciudad Pequeña. En la Ciudad Vieja se encuentra el antiguo ayuntamiento, un complejo medieval cuya torre gótica contiene el célebre reloj astronómico de Praga. Desde 1410, este reloj medieval sigue activo, y su elaborado mecanismo muestra no solo la hora, sino también datos astronómicos y el calendario. Desde aquí, un laberinto de calles empedradas se abre en todas direcciones. El Castillo de Praga es el complejo de castillos antiguos de mayor tamaño del mundo, un conjunto de palacios, iglesias y jardines que ha sido centro del poder durante 1000 años. Lisboa, Portugal. Con una larga historia en Europa occidental, fue casi arrasada en 1755 por un terremoto, seguido de un tsunami y un incendio devastador. El centro fue reconstruido a gran escala, con edificios que incorporan estructuras pensadas para soportar terremotos. El Monumento de los Descubrimientos conmemora la época en que fue capital del Imperio portugués, desde donde zarparon exploradores como Vasco da Gama. Como Roma, se asienta sobre 7 colinas, lo que hace que sus calles sean irregulares y estén llenas de desniveles. Los tranvías amarillos, en especial la línea 28, forman parte del alma de Lisboa. A orillas del Tajo se alza la Torre de Belém, construida como fortaleza defensiva y como punto de partida ceremonial para los exploradores. San Petersburgo, Rusia. Fue una capital imperial levantada desde cero por decisión del zar Pedro el Grande, quien a inicios del siglo XVIII buscaba modernizar Rusia y acercarla al mundo occidental. Por estar tan al norte, la ciudad vive las llamadas Noches Blancas, un momento del verano en que el sol rosa el horizonte sin llegar a desaparecer. Su asentamiento sobre cerca de 40 islas y sus numerosos canales y ríos le han dado el nombre de Venecia del Norte. Los puentes sobre el río Neva son levadizos y se abren cada noche durante la temporada de navegación para permitir el paso de grandes barcos. Entre sus muchas iglesias destaca la del Salvador sobre la sangre derramada, con su arquitectura neorrusa y sus cúpulas multicolores. San Sebastián, España. Por un lado es un elegante balneario de estilo Belle Époque, por otro es un centro vital de la cultura vasca. La ciudad está construida alrededor de la Bahía de la Concha, casi perfectamente circular, protegida del oleaje del mar Cantábrico. Fue el lugar de veraneo de la realeza española en el siglo XIX, lo que impulsó la construcción de edificios de estilo afrancesado. Berna, Suiza. Mientras muchas urbes europeas fueron destruidas por guerras, la parte vieja de Berna ha permanecido intacta durante siglos. El río Aare recorre la ciudad, formando una curva a su alrededor, con un color turquesa intenso que impresiona. Cientos de fuentes públicas se distribuyen por la ciudad, adornadas con esculturas coloridas que representan personajes históricos o virtudes. Construcciones medievales como la Torre del Reloj señalan las antiguas entradas de la ciudad, donde figuras mecánicas se ponen en movimiento cada hora. Interlaken, Suiza. Su nombre, que significa entre lagos,
proviene de su posición entre el lago Thun, al oeste, y el lago Brienz, al este. Al fondo se alzan los imponentes Alpes berneses. El río Aare atraviesa la ciudad, conectando los dos lagos. El compositor Felix Mendelssohn recorrió la región, cuya belleza influyó en su obra. Los relatos de la época revelan cuánto fascinaba a los artistas. Granada, España. Se asienta donde confluyen los ríos Darro y Geni, resguardada por Sierra Nevada, la cumbre más elevada de la península ibérica. Durante 250 años, fue el único territorio que resistió a la reconquista cristiana. La Alhambra, con su mezcla de poder y belleza, es quizá la cima estética del arte islámico en el mundo. Recorrer estos palacios es como viajar al mundo medieval, con jardines, patios, fuentes y una exquisita decoración árabe. Justo enfrente de la Alhambra se halla el Albaicín, un histórico barrio árabe lleno de callejones estrechos y empedrados. Después de la reconquista de 1492, los reyes católicos levantaron un nuevo centro urbano en torno a la catedral y la capilla real, donde descansan sus restos. Oporto, Portugal. Se alza sobre las empinadas orillas del río Duero, lo que da lugar a un paisaje de calles increíblemente inclinadas. En el barrio de la Ribeira se agrupa un conjunto de casas coloridas y desordenadas. La ciudad se ganó el apodo de ciudad invicta por su resistencia a las invasiones, especialmente el asedio napoleónico en el siglo XIX. El puente de Don Luis I, con 2 niveles, une Oporto con Vila Nova de Gaia, una ciudad vecina al otro lado del río. Bergen, Noruega. Se asienta sobre una península que, gracias a varias islas cercanas, permanecen a salvo de las aguas agitadas del Mar del Norte. Está enclavada en un valle rodeado por un grupo de picos conocidos como las 7 montañas. Pequeñas casas de madera de colores blanco, rojo y ocre trepan por las colinas. Briggen, el antiguo muelle, está bordeado por una fila de casas comerciales de madera con techos inclinados. Desde el centro de la ciudad, el funicular Floyd Boom permite llegar a la cima del monte Floyden en apenas 6 minutos. Roma, Italia. Fue la capital del Imperio Romano, el centro del mundo occidental durante siglos.